Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida, aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy traemos una invitada sumamente importante. Es la doctora Angeli Tapia Báez. Ella es reumatóloga y viene a tratar un tema sumamente importante que en las redes nos han estado preguntando y solicitando: la artritis reumatoide. Nosotros tenemos grandes problemas en nuestro país, tenemos grandes dificultades con personas ya que han entrado en cierta edad y jóvenes también que están sufriendo de esta enfermedad. Bienvenida, doctora Angeli Tapia. Muchas gracias por la invitación. Pa- Feliz de estar aquí con ustedes. Para nosotros es un placer tenerla aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. Doctora, la pregunta que se impone siempre: ¿qué es la artritis reumatoide? Bien, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune sistémica de carácter inflamatorio y crónico que tiene una exquisita predilección por las articulaciones, siendo la membrana sinovial, que es esa estructura que lubrica y protege las articulaciones, la primera en comprometerse. Ya luego el daño se va extendiendo a cartílago, hueso, entre otros. ¿Esa membrana sinovial se encuentra alrededor del hueso? Sí, se encuentra envolviendo todas las articulaciones en general. Además, no solamente afecta a las articulaciones, vamos a tener compromiso sistémico, se pueden afectar ojos, glándulas salivares, corazón, riñones, entre otras entidades. De hecho, esta enfermedad afecta al 1% de la población mundial y estimaciones internacionales han demostrado que existe en Centroamérica y el Caribe entre 300.000 y 600.000 personas padeciendo de esta Eso enfermedad. es mucho. Esa cantidad, Sí, 300.000 y 600.000, sí. es considerable alarmante en el mundo. Exactamente, es por tanto que el diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz nos va a permitir evitar el daño en las articulaciones que se presentan en estos pacientes y mejorar la calidad de vida. Cuando usted habla ya de sintomatologías que no la ha mencionado, sin embargo, ¿qué factores van a predisponer a un paciente de sufrir artritis reumatoide? Bien, dentro de los factores vamos a citar el sexo y de hecho el sexo femenino. Nosotras las mujeres somos 3 veces más propensas a desarrollar artritis reumatoide, aunque esto no exime a los hombres. También tenemos la edad, se puede presentar en cualquier grupo de edad, desde niños hasta ancianos, y vemos que tiene una peculiaridad, o sea, es más frecuente entre los 30 y 50 años. También tenemos, por ejemplo, si hay algún familiar de primer grado, sea mamá o papá, con antecedentes de artritis, pues nosotros podemos padecerla en algún momento. El tan mencionado tabaco, que o sea, también predispone a los pacientes a padecerla, la obesidad, exposiciones ambientales tales como el asbesto o el sílice, también tenemos las infecciones y dentro de ellas es importante las periodontitis crónicas, o sea, aquellas enfermedades que son propias de la cavidad oral, o sea, infecciones por mala higiene bucal, también te predisponen a desarrollar artritis Hemos reumatoide. visto que en la artritis reumatoide tanto la obesidad como el tabaquismo influye mucho. Siempre se menciona el tabaquismo en Ujú. casi todas las Sí, están enfermedades. todos. Aún así, seguimos fumando y seguimos no llevando una dieta y manteniéndonos en sobrepeso y obesidad. Sin embargo, doctora, ¿qué manifestaciones presentarán estas personas que llegan a la consulta suya con la sintomatología que usted detectará? ¿Qué le indica a usted que esa persona podría estar sufriendo de artritis reumatoide? Bien, los signos y síntomas van a variar de acuerdo a la gravedad de la enfermedad y te pueden variar de acuerdo si el paciente está en actividad de la misma o en remisión. En sentido general, vamos a encontrar síntomas constitucionales tales como fiebre, pérdida de peso, falta de apetito, malestar general, y los síntomas propios los vamos a dividir en manifestaciones que son propias de las articulaciones y aquellas que están fuera de ellas. Dentro de las articulaciones, lo principal es el dolor en las articulaciones, sobre todo que inicia en las pequeñas articulaciones de manos y pies, que con el tiempo pueden ir avanzando a codos, hombros, rodillas. Estas articulaciones van a estar dolorosas a la palpación, tumefactas, hinchadas, calientes, y se va a acompañar de rigidez articular matutina, es decir, la sensación de tener las manos hinchadas o pesadas que le impide al paciente, por ejemplo, destapar frascos, hacer movimientos de prensión, sobre todo en las primeras horas del día, y que tiene una duración máxima de 30 minutos, mayor. ¿Es la artritis reumatoide una enfermedad crónica que no se cura o sí es reversible? De hecho, la enfermedad es crónica, no tiene cura, pero podemos tratar sobre todo en fases tempranas, y los daños una vez instaurados, o sea, la erosión articular, las deformidades articulares que se producen, usualmente son irreversibles.
Otras manifestaciones tenemos las que están fuera de las articulaciones, que se van a presentar hasta en el 40% de la población, y dentro de ellas tenemos los nódulos subcutáneos, que son lesiones redondeadas que suelen presentarse en las superficies extensoras, como en codos, en las manos, menos frecuentemente encontradas en cavidad, o sea, en la cuerdas vocales, corazón, pulmones. También tenemos los síntomas secos, que el paciente se va a quejar de tener ojos con la sensación de arenilla o que le faltan lágrimas para lubricarlos, boca extremadamente seca, que requiere tomar mucha agua para bajar los alimentos. También tenemos la escleritis, que es la inflamación de la esclera o que es la parte blanca que vemos en nuestros ojos. También podemos encontrar manifestaciones pulmonares que pueden evolucionar o no a fibrosis pulmonar, la anemia, entre otras tantas. Cuando usted habla de fibrosis pulmonar, ¿a qué se refiere? Fibrosis es una entidad que se produce ya cuando hay un cambio inflamatorio persistente en los pulmones y ya con el tiempo se va perdiendo el parénquima pulmonar, o sea, la parte que del pulmón en general, y esta parte se pone dura como un panal de abeja, es similar, eso lo vemos en la tomografía. La doctora Tapia, reumatóloga, una especialista joven, brillante de nuestro país, ya nos ha hablado más o menos de lo que se presenta ya en una historia clínica, en una pequeña evaluación, pero ¿cómo diagnosticamos ya a ciencia cierta que esa persona está sufriendo de artritis reumatoide? Bien, es importante la historia clínica completa, como ya la hemos visto, con un examen físico principalmente enfocado en lo que son las articulaciones y músculos. Nos auxiliamos de pruebas de laboratorio, tales como los reactantes de fase aguda, en esto mencionamos la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que se van a encontrar elevados en estos pacientes por el compromiso inflamatorio que presenta, siempre y cuando hayamos excluido, por ejemplo, causas infecciosas que también te elevan estas pruebas. Otro es el factor reumatoide cuantitativo, que suele estar presente hasta en el 75% de los casos, aunque no es patognomónico de la enfermedad, ya que podemos encontrar hasta en el 5% de la población sana estos anticuerpos sin significar que el paciente tenga artritis. Se asocia mucho el factor reumatoide a mal pronóstico de la enfermedad, sobre todo a progresión del daño articular y a manifestaciones extraarticulares. Tenemos también los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados o anti-CCP, que se presentan en un 10 a 25% de los casos y también se caracteriza por una manifestación más severa de la enfermedad. También utilizamos estudios de imágenes, tales como la radiografía simple, en el cual vamos a evaluar tejido blando, vamos a ver cómo está el hueso, si hay erosiones, cómo están los espacios articulares, si hay desviación, cómo está la mineralización ósea en sentido general. Podemos auxiliarnos también de la sonografía musculoesquelética y otros estudios como la resonancia magnética. Un kit completo de pruebas diagnósticas para determinar que ese paciente tiene artritis reumatoide. Ya ustedes pueden saber lo difícil que es este proceso, esta enfermedad, la artritis reumatoide. Ya sabemos que ese paciente tiene artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo procede la doctora Tapia a tratar ese paciente? ¿Y qué costo económico podría traer esta enfermedad? Bien, afortunadamente contamos con un grupo de fármacos modificadores de la enfermedad reumática, dentro de ellos que los usamos combinados, usualmente el metotrexate con hidroxicloroquina y prednisona, aunque cuando tenemos efectos secundarios, por ejemplo, sobre todo con el metotrexate, que van a ir más hacia el sistema gastrointestinal, náuseas, vómitos, malestar general, podemos cambiar a otros fármacos como lo es la leflunomida, la sulfasalacina, entre otros. También contamos con los fármacos biológicos que van dirigidos a ciertas citoquinas inflamatorias que están presentes en la enfermedad y que nos van a permitir alcanzar una rápida remisión. Esto lo reservamos a pacientes que tienen ya un mal pronóstico, manifestaciones extraarticulares o cuando la terapia convencional ya mencionada no tiene efecto. Como ves, estos pacientes son polimedicados, por lo cual Polimedicado es que muchos medicamentos. Sí, que tienen múltiples medicaciones. Entonces, el costo en medicación aumenta. Además de que estos pacientes van a tener, bueno, en algún momento un grado de discapacidad importante, lo que le va a permitir, pues no va a estar laboralmente activo y los recursos, o sea, la capacidad de generar recursos va a disminuir. Entonces, va a haber un aumento tanto en los gastos propios de la enfermedad como en la parte esta de la alimentación que le impide al paciente pues, poder trabajar. Ya la mayoría de la población, en casi su totalidad, cuenta con un seguro médico. ¿Los seguros cubren algunos de estos medicamentos? La mayoría no los cubre. La mayoría desafortunadamente no. Una debilidad de nuestro sistema todavía, que el pobre a veces no tiene acceso, a pesar de que tiene seguro, no tiene acceso a algunos medicamentos de enfermedades crónicas. Y eso es lamentable y tenemos que prestarle mucha atención a esta situación. Doctora Tapia,
¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Un paciente ya que sufre de artritis reumatoide, que se está tratando, ¿cuál es el pronóstico de mejorar? El pronóstico realmente va a variar de un paciente a otro y esto va a depender si el paciente se ha mantenido mucho tiempo en actividad o ha estado en calma, como diríamos. Pero una vez iniciado el tratamiento, el pronóstico es bueno. Los pacientes usualmente que tengan títulos altos de factor reumatoide, que presenten erosiones tempranas, que eso lo vemos en las radiografías, que presenten actividad sistémica importante a pesar del uso de terapia convencional modificadora de la enfermedad, estos pacientes suelen tener un pronóstico un poquito más desfavorable. Pero aún así, si diagnosticamos a tiempo y tratamos de manera oportuna y agresiva, podemos recuperar y mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entre las recomendaciones que nos dirá la doctora Tapia, yo agrego mantener un buen peso y evitar fumar, evitar los cigarrillos, evitar este consumo que lleva a afectar muchos órganos y llevar a padecer de enfermedades. Sin embargo, ¿qué otras recomendaciones rápidamente usted podría darle a esa población que la observa? Rápidamente los ejercicios, y es que es común que cuando nos duelan las articulaciones evitemos moverlas, y es todo lo contrario. La inactividad en los pacientes con artritis es contraproducente, y es que alrededor de las articulaciones tenemos músculos y tenemos que fortalecerlos. Además, los pacientes con artritis tienen menos resistencia muscular, menos resistencia cardiovascular, menos fuerza, y por lo tanto el ejercicio es fundamental, ya sean aeróbicos, estiramientos, tai chi, yoga, cualquier cosa, pero hay que moverse, hay que ejercitarse. Excelente. Doctora Angeli Tapia Báez, ¿dónde la pueden contactar las personas que nos observan? El público grandioso, nacional e internacional que observa Noticias 16. Bien, ofrecemos nuestros servicios de reumatología e inmunología clínica en el Centro Médico Vista del Jardín, en el sector Los Ríos, en horarios de martes a viernes de 8 a mediodía, y nos pueden contactar en el 829-552-2024. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí en Buenos Días Santo Domingo. Esperamos nuevamente tenerla en el futuro con otro tema de esto tan interesante que le gusta a la población que nos observa. Amigos, sigan con más de Buenos Días Santo Domingo por N16.